La violencia en el fútbol, y recién estábamos viendo unas imágenes impresionantes, es un problema de larga data en la Argentina y también en el mundo. Es uno de esos temas que requiere políticas públicas urgentes y por eso será el tema de esta noche en Asuntos Públicos. Silvia, antes se agarraban las barras de distintos equipos, ahora es dentro de las mismas barras y el problema, lejos de mejorar, está empeorando cada vez más. Bueno, y también nos hemos enterado de la estrechísima relación entre barras, dirigentes de los clubes de fútbol, la política, los mecanismos de financiación de distintos negocios que manejan las barras, la relación entre las barras y también la AFA. Bueno, para todo esto, que es un tema realmente de enorme sensibilidad, estamos hoy con el mayor especialista en violencia del fútbol, que es el periodista Gustavo Gravia. Muchas gracias, Gustavo, por acompañarnos esta noche. No, gracias a ustedes por invitarme. Gustavo es editor del diario Olé, él es licenciado en Periodismo y Comunicación Social de la UBA, y aunque te iniciaste inicialmente como periodista de espectáculos, te transformaste, tenés creo que 3 libros escritos en el mayor experto en el tema barras, y a veces uno piensa, te metés con verdaderas mafias, ¿no? Contanos un poquito. A ver, en principio, el rótulo de mayor experto en barras lo que tiene que ver es con la persona que quizás escribe más sobre el tema y le da mayor visibilidad, pero la verdad que expertos sobre los barras y que tienen 100 veces más información que yo, siempre digo que son la policía, los organismos de seguridad y los políticos encargados del área, que si quisieran resolver la cuestión, la podrían resolver, no digo en 2 días, pero sí con políticas públicas, la podrían resolver en un lapso de tiempo muy breve, pero nadie hace absolutamente nada para transformar esta realidad. Yo empecé a trabajar sobre la violencia en el fútbol en el año 97, yo había ingresado en Olé en el 96. Había ingresado en Olé para hacer un montón de cosas que se mueven alrededor de lo que es el espectáculo futbolístico en sí, del partido de fútbol. Y en el año 97 se hace un juicio muy recordado, que es el juicio por asociación ilícita a la Barra Brava de Boca, que en aquel momento lideraba una persona de un apellido muy particular, porque es José Barrita, ¿no? Nada menos, que le decían el abuelo. Y cubriendo ese juicio, yo empecé a entender que no era como nos contaban siempre, que los barra bravas eran 200 facinerosos que se les había ocurrido, o se les ocurría una vez por semana, ir a pegarle a la gente en una cancha o ir a matarse a tiros con la hinchada rival, sino que en ese juicio salieron a la luz un montón de grados de conexión política y económica que había, no solo con los estamentos de la dirigencia del club, sino con los estamentos políticos. Y a partir de ahí me interesé mucho en un fenómeno que yo pensé que algún gobierno iba a tomar el toro por las astas y en algún momento iba a decir, no nos sirven de mucho, cortémoslo, y ninguno lo ha hecho. Gustavo, ¿cuándo empezó, si se puede poner una fecha, no en la Argentina, en el mundo? Uno ya conoce bien los hooligans ingleses y lo que significó eso. ¿Cuándo empezó la violencia en el fútbol? ¿En qué momento y por qué en el mundo? A ver, la violencia, hay que dividir la violencia del fútbol en tipos de violencia que hay en el fútbol. Yo siempre digo que hay 3 tipos de violencia distintos en lo que es el espectáculo futbolístico en sí. Por un lado tenés una violencia que es propia de un deporte de contacto, violencia que hay en el mismo campo de juego, que a veces se traslada equivocadamente a las tribunas. Otro es una violencia que se expresa socialmente, que eso se ve mucho en la cancha de fútbol y cada vez más. A tal punto se ve mucho en la cancha de fútbol y que no tiene que ver con la violencia organizada de las barras, que cualquier persona que tenga mi generación o para arriba, no voy a decir los que estén por debajo de los 40 porque no han vivido ese fenómeno, pero yo recuerdo ir a la cancha cuasi adolescente, de preadolescente, ir a la platea con mi padre y estar mezclados los hinchas de los distintos equipos. No se producía lo que se produjo después a partir de la década del 90, que era una intolerancia social por la cual, si vos sos de Boca y yo soy de River, no podemos compartir 90 minutos en un estadio de fútbol mirándolo. Y eso tiene que ver con una violencia social instalada de que el otro ya no es un contendiente, sino que pasa a ser un enemigo. Y eso se ve mucho en el mundo del fútbol. Y después tenés la violencia que es
la que produce generalmente las muertes, que es una violencia organizada alrededor de un negocio, que es la violencia de los barra bravas. Esa violencia específica. La otra violencia existió siempre. La violencia, de hecho, Roberto Alt ya escribía en sus aguas fuertes, estamos hablando de década del 30, 40, sobre las turbas que iban a la cancha y que un fallo del árbitro podía desencadenar algún tipo de problema. Pero la violencia organizada como negocio es de fines de la década del 60, y el que mejor la organiza como grupo de choque acá en la Argentina es Alberto J. Armando. Cuando llega a la presidencia de Boca, Alberto J. Armando había tenido muchos negocios con el general Perón, había mamado esa estructura de unidad básica verticalista, de tener grupo de choque, y la lleva al fútbol formando una barra brava en Boca. Pero cuando cae Armando, volviendo a eso, y gana Heller Alegre en Boca, ¿eso cambia o se mantiene? No cambia, se mantiene a punto tal que en ese juicio por asociación ilícita que se hizo a la barra brava de Boca, liderada por el abuelo, primero fueron condenados por un doble homicidio de hinchas de River que se había producido en un superclásico del año 94, pero además son condenados por asociación ilícita. Cuando el abuelo apela la condena a la Cámara le baja la calificación, porque el tribunal de primera instancia lo había condenado diciendo de que extorsionaba a los dirigentes. Y la Cámara le dice, acá no hay extorsión de ninguna manera. Los dirigentes se apoyaban en la barra brava y les daban cosas para después tenerlos en beneficio en el club. Extrañamente, aún con ese fallo de Cámara, yo lo que esperaba era que inmediatamente algún juez llamara a declarar e imputara e iniciar una investigación sobre la dirigencia. Eso no ocurrió. Es cierto que Alegre y Heller, cuando ingresaron a Boca, ingresaron peleados con la barra brava, porque la barra brava había apoyado a Armando en esas elecciones, y Alegre y Heller, en el mismo momento del festejo, en el mismo momento que están festejando el triunfo de las elecciones, son agredidos por la barra brava. De hecho, la hija de Heller tuvo que ser llevada a la enfermería porque la cortaron con un objeto contundente. Pero después, viendo que no podían pelear contra ellos, terminaron pactando. ¿Y cómo es este año? ¿Cuánta gente ha muerto o ha resultado herida? ¿Cuál es el saldo en vidas? Heridos son muchísimos. Fallecidos son 4. 4 en 4 meses de fútbol, porque se cuentan 4 meses de competencia oficial. En 4 meses de competencia oficial hubo un muerto por mes, y lo que da como imagen de este fenómeno que vos habías marcado al comienzo, no se producen muertos por enfrentamiento de una barra brava contra la barra brava del otro equipo. A ver, hasta te diría a mediados de la década del 90 había como un fenómeno en el cual la barra brava de Boca quería pelearse con la barra brava de River, la de Independiente con la de Racing. La idea era a ver quién era el más guapo de la cuadra. A mí no me parece una idea romántica de violencia, pero algunos la ponen desde ese lugar. Ha producido innumerable cantidad de víctimas. Pero no importa, desde mediados de la década del 90, cuando el fútbol explota como un negocio económico a un nivel sideral, porque alguien dirá, bueno, pero Argentina de mediados de la década del 90 en adelante atraviesa quizás su peor crisis económica, sí, pero al mundo del fútbol eso no le toca, porque la plata llovía de afuera, el mundo del fútbol tiene un negocio muy grande, con lo cual el botín comienza a ser muy grande para los barras, y entonces ya no se pelea la barra de un equipo contra la barra de otro equipo para llevarse la bandera, sino que se pelean en el propio mundo interno de esa barra para ver quién se queda con el botín. Lucha por el poder interno dentro de la barra. De los 4 muertos de este año, 3 son producto de esas internas, y uno, el último, que es un hincha de Lanús, que todos lo llaman hincha, pero en realidad era un barra brava de Lanús, más allá de lo que diga la dirigencia del club, que además tenían... hay muchas fotos que muestran a los barras de Lanús con la dirigencia del club, con lo cual a ellos les convenía contar una historia un poco más naif. Nadie que se pare arriba del paravalancha principal de una tribuna es un hincha común y silvestre, sino que es una persona que participa del movimiento de la barra brava. Pero bueno, salvo eso, que fue un crimen de un policía en una instancia en que ahora se recaratuló, primero era homicidio calificado, ahora se recaratuló a exceso en defensa propia, y lo que para mí es un delirio judicial, porque cualquiera que haya visto las imágenes fue directamente acribillado el hincha,
Los otros 3 muertos son muertos por internas de la propia Barra Brava. ¿Qué negocios maneja la Barra? Se sabía que manejaban parte de las entradas de los partidos. Sí. También se sabía que manejaban parte del estacionamiento en las inmediaciones. No de te las diría canchas. parte, todo lo que es reventa de entradas, todo lo que es el estacionamiento, uno lo llama medido, como si hubiera parquímetro, aunque no lo hay, ¿no? Pero bueno, se trata de eso, es un estacionamiento medido en los alrededores del estadio, son de ellos, pero además... ¿Qué otras cosas? Eso era como el comienzo hace mucho tiempo. Ahora manejan todo lo que es el merchandising no oficial. Cuando uno va a la cancha, se vende mucho más banderas, gorritos, remeras y todo eso por fuera del estadio que dentro de los stands oficiales dentro del estadio. Bueno, todo eso que está por fuera es todo de la Barra Brava. Además tienen un canon que le cobran a los concesionarios de los productos de alimentos y bebidas. Si vos querés vender en la cancha de Boca una hamburguesa o una gaseosa, bueno, tenés que pagarle un canon a la Barra Brava. Caso contrario, no accedés a poder vender ahí. Después la muestra de banderas. Ellos cobran, las banderas que se muestran se cobran desde pesos, yo no diría simbólico, porque a mí me parece mucha plata, pero a veces les pueden cobrar a un pequeño emprendedor 5.000 pesos por poner una bandera con su firma. Últimamente hubo, por ejemplo, en la cancha de Boca una firma de tecnología que aportaba casi 20.000 pesos por poner la bandera, una firma de transporte que que sale aportaba... la publicidad estática, digamos. No, solo en la publicidad cancha. estática. Bien, Son bien. las banderas que pone la barra. Un derecho de para hacer publicidad. Claro, ¿qué hacen? Las ponen en los alambrados, en los acrílicos que están detrás del arco. Con lo cual eso es enfocado en forma constante por la cámara de televisión, porque es donde se produce la cantidad de jugadas que uno mira con mayor atención, las que están cerca de los arcos. Y después han llegado a manejar pases de jugadores. Por ejemplo, esta semana el técnico Deportivo Morón, que es uno de los ídolos, de los máximos ídolos de los últimos años de Deportivo Morón, se llama Mario Grana, la Barra Brava lo agredió físicamente. ¿Y por qué lo agredió físicamente? Porque le había cortado el negocio que tenían los técnicos anteriores de dejarle poner 2 jugadores por torneo a la Barra Brava. Si la Barra Brava tenía un cupo, que ellos metían 2 jugadores por torneo en el club. No importaba si jugaban bien, jugaban mal, si eran sus primos. Ellos ponían 2 jugadores y les cobraban el sueldo de esos jugadores. Y eso que de un club grande del ascenso yo estoy contando es algo que se replica en un montón de clubes. En un montón de clubes, por ejemplo, está el famoso caso de Migliore, el arquero que fue preso. Migliore iba a ser dado de baja en Boca después de unas muy malas actuaciones en la Copa Libertadores, y la Barra Brava de Boca no solo consiguió que no lo dieran de baja, sino consiguió que le aumentaran el sueldo en un 40%. Y después hubo un enfrentamiento interno para ver quién se llevaba ese 40% que le habían conseguido. El problema del fútbol, ocurre en todos los países donde se juega fútbol, que son muchos, y en otras experiencias han logrado terminar con este problema. En el próximo bloque vamos a seguir haciendo foco sobre este problema y ver qué soluciones o qué propuestas o qué planteos hay alrededor del problema de la violencia en el fútbol y cómo solucionarlo. Ya volvemos. Provincia Leasing te explica la lógica leasing, una lógica bastante particular. Funciona así: vos pagas la primera cuota del auto, que sería el equivalente al valor de la tuerquita que sostiene la ruedita, que hace que se accione el resorte para que se levante el pituto de la puerta, y te llevas el auto entero. Provincia Leasing, la manera simple de acceder a tu 0 kilómetro, porque te financia el 100% hasta en 60 cuotas. Provincia Leasing, una empresa del Grupo Provincia. Créditos Pymes. ¿Sabías que el crédito que tu pyme necesita está en el Banco Ciudad? 0822-20400. Ya conoces tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. ICBC, Industrial and Commercial Bank of China. El futuro nos inspira.
Peugeot 3008. Descubrí nuevas alturas. Podés seguir pidiendo deseos o empezar a cumplirlos. Con Quiniela Plus podés ganar 800.000 pesos por solo 4 pesos. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800 444 4000. Ideas que crecen en el campo y construyen nuevas realidades. Monsanto lanzó la 7ª edición de su programa Semillero de Futuro. Presenta tu proyecto social o productivo. Informate en monsanto.com.ar. Millones de argentinos eligen nuestros productos todos los días porque siempre fuimos fieles a lo más importante: la calidad. La Serenísima, la verdad láctea. Estamos cerca de lo que a vos te importa. Zurich, líder en seguros. 0800-333 Zurich. En asuntos públicos y la violencia en el fútbol, nuestro tema de hoy. En Europa, y específicamente en Inglaterra, después de que decenas de personas murieron en los años 80 en episodios de violencia, se tomaron alguna serie de medidas. Una de ellas fue aumentar fuertemente los precios de las entradas y una pregunta para Gustavo Gravier, nuestro invitado de hoy, es: ¿eso podría funcionar? Primero, ¿eso fue una solución allí y podría funcionar una medida de ese tipo en la Argentina? A ver, fue una de las medidas y una batería de medidas. ¿Qué pasó con Inglaterra? Inglaterra tuvo lo que yo siempre digo que le falta al fútbol argentino, que es tener su propio cromañón para que se tome conciencia de lo que está sucediendo. Inglaterra lo tuvo y a partir de ahí decidieron cortar de cuajo el problema de la violencia en el fútbol, a tal punto que tuvieron que Inglaterra estuvo expulsada de todas las competiciones europeas durante mucho tiempo por la violencia de sus hooligans, que son popularmente lo que nosotros llamamos acá barra bravas. Entre esas baterías de medida, una fue aumentar los precios a niveles exorbitantes. Hoy, por ejemplo, para un argentino que quiere ver a un partido definitorio, no consigue una entrada. No un argentino, digo, sino cualquier persona que quiera asistir a un partido definitorio en Inglaterra no consigue ninguna entrada por debajo de las 120 libras. Estamos hablando de a un cambio de no menos de $200. Eso sería una cuestión absolutamente prohibitiva para el público argentino. Lo que hicieron fue ralliar a mucha gente con esos precios. Pero lo que hicieron en Inglaterra fue algo también muy sencillo, que era, bueno, ¿a quién le sirve esta gente? Miraron, tienen relaciones con el Partido Laborista, por ejemplo, ¿tienen relaciones con los...? No. ¿Tienen relaciones con los sindicatos? No. ¿Tienen relaciones institucionales con los clubes? Tampoco. Eran una sarta de grupos básicamente neofascistas que iban a la cancha a hacer desmanes. Dije, bueno, apliquémosle la ley. Y les aplicaron la ley. Además de poner las entradas muy caras, a todos los hooligans que estaban en la base de datos les sacaron los pasaportes, con lo cual no podían salir del país y los metieron presos y después cuando salían, durante un par de años, los hacían ir a las comisarías 2 horas antes de comienzo de los partidos hasta 2 horas después. Y terminaron con el fenómeno. Pusieron a 2.000 personas presas durante 2 años y terminaron con el fenómeno.
Después, obviamente, no pueden, alguien dirá, bueno, pero se siguen enfrentando a veces en pubs o en las plazas públicas donde en Inglaterra, en los partidos importantes, se ponen pantallas gigantes. Sí, es cierto, sigue está, pero la violencia dejó de estar en lo que es el espectáculo futbolístico. A veces se puede trasladar a los barrios, pero es otro tipo de violencia que no está teñida por el negocio. Acá en la Argentina eso es imposible de hacerlo. Es absolutamente imposible. Si, aquí vino la persona que hizo el famoso informe Taylor, vino aquí a la Argentina a estudiar el fenómeno, invitado por este gobierno, eso fue en el año 2005. Hizo todo un estudio y yo recuerdo haberle hecho una nota cuando terminó su estudio para ver si se podían aplicar las políticas públicas que se habían aplicado en Inglaterra, y dijo de ninguna manera. Allá era cuestión de sacar a un grupo de fascinerosos antisistema del sistema. Acá la única solución es implosionar todo el sistema, porque este grupo de fascinerosos no es antisistema, justamente son funcionales a todo el sistema. Entonces, la única decisión que hay acá es cambiar todo el sistema. ¿Hay alguien que quiera hacerlo? Evidentemente no. Hay una imbricación entre las instituciones políticas también, ¿no? Hace poco la legislatura de Córdoba, ¿es correcto que hizo como un reconocimiento a la Barra Brava de Talleres? Bueno, sí, la legislatura de Córdoba reconoció a la Barra Brava de Talleres en nombre de todos los hinchas de Talleres por el ascenso del club. Era muy gracioso porque entre las 3 líderes de la barra que recibieron la plaqueta, uno, por ejemplo, había sido deportado de Sudáfrica, ¿no? El Mundial de Sudáfrica, cuando fue ese engendro que armó el gobierno, llamó Hinchadas Unidas Argentinas, en medio de ese engendro deportaron a los 23 que peor se portaron. Bueno, uno de ellos es uno que después recibió una plaqueta acá como hincha oficial de Talleres de Córdoba. Otro de los que recibió ese premio tenía 2 causas y había ido preso por violencia en las canchas. Y otro no lo pudo recibir porque estaba preso por doble homicidio. La otra persona justo había caído presa por doble tentativa de homicidio. A esa gente se estuvo premiando. Pero no es solo la legislatura de Córdoba, sino parece que el fenómeno se circunscribiera a la provincia de Silvia, y no es así. Acá en la legislatura porteña, uno de los jefes de seguridad de la legislatura porteña es Santiago Lancri. Santiago Lancri es el máximo ideólogo de la Barra Brava de Boca. El jefe de la Barra Brava de Ferro se llama Daniel Visconti, para un ejemplo concreto, es el hermano de Dulce Granados, que es diputada de la Nación y es la mujer de Alejandro Granados, el intendente de Ezeiza. Adrián Rousseau, que es el jefe de la Barra Brava de River, llegó no solo a trabajar para el gobierno de la ciudad, sino que le habían encomendado como tarea fiscalizar River. Era un agente que fiscalizaba River por intermedio del gobierno de la ciudad en la época en que estaba Aníbal Ibarra y que continuó en la época de Tellerman. Después, claro, las circunstancias los llevaron por las innumerables cantidad de causas judiciales a darlo de baja. Pero así tenés un montón. A ver, los Barra Bravas que viajaron con la selección, 2 de ellos son los que hicieron todos los destrozos en el INDEC y estuvieron contratados a partir de la intervención de Guillermo Moreno, Instituto de Estadísticas y Censo. Y ellos fueron, por ejemplo, los que rompieron toda la feria del libro cuando Gustavo Noriega, el colega, presentó el libro. Entonces, si los contratan en el Estado y los apañan ellos, después es muy complicado caerles con todo el peso de la ley. Si, por ejemplo, el gobierno, para dar una lucha contra el grupo Clarín por todo el tema de los derechos del fútbol, lo que hace es pagarle 100.000 pesos a la Barra Brava de River y 150.000 pesos a la Barra Brava de Boca para que bajen 2 telones en contra de quien detentaba en ese momento los derechos del fútbol. Si estás haciendo negocio con esos delincuentes, después ¿cómo vas a hacer para llevar esos delincuentes a prisión? Bueno, son tu fuerza de choque. Son tu fuerza de choque. Entonces el fenómeno, y siempre la policía lamentablemente forma parte de todo este entramado de negocios, ¿no? A punto tal que esto no es que lo digo yo o lo intuye la gente que va a la cancha que lo ve. Digo, se ve claramente, cuando vaya a la cancha ve que el trapito está cobrando, el policía está al lado y no está haciendo nada o están revendiendo la entrada. Hay causas judiciales muy grandes que marcan que, por ejemplo, el jefe de la 24, que era el jefe de la seccional que tiene jurisdicción sobre la Bombonera, hoy va a juicio por cohecho con la Barra Brava de Boca. Y lo mismo el jefe de la 51, va a juicio por cohecho con la Barra Brava de River. Apasionante, Gustavo Gravía, muchas gracias por toda la información que nos diste. Y bueno,
hay que investigar y gracias a Gustavo y otros colegas y todos los que están en este mundo, saber qué está pasando y a ver si en algún momento se encuentra una solución. Esto fue Asuntos Públicos, gracias por acompañarnos, hasta la semana que viene.